Bien, te dio el pie exacto. Me diste el pie muy bien, Carmela. Está con nosotros Agustina Propato, también una amiga de la casa, siempre es un privilegio tenerla con nosotros. Agustina, has votado en contra, pero no sos de la cámpora, como decía también Carmela, pero tu discurso ha sido muy duro también. Hoy, como lo mismo que pregunta Carmela, en el espacio del Frente de Todos, ¿dónde estás parada? En el mismo lugar de siempre, en el peronismo. Yo soy peronista por procedencia popular, sí, por convicción personal y por también responsabilidad generacional. Mira, Juan Cruz, yo hace muy poquito asumí como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y en mi jura, precisamente, juré defender la soberanía nacional, sí, que creo que es lo que veníamos discutiendo, que está en jaque. Desde que el Fondo Monetario Internacional en el 2016 puso un pie en la Argentina, sabíamos que íbamos a discutir, sí, sobre soberanía política, sobre defensa de la soberanía nacional. ¿Y vos crees, tomando tu posición, crees que entonces yo te tendría que decir, bueno, entonces no hay muchos peronistas en este gobierno? Porque no hay muchos que te hayan acompañado. O hay muchos que se dicen peronistas que no te acompañaron y que votaron a favor. Bueno, yo creo que son como dos discusiones paralelas, ¿no? Que la verdad que son las dos muy importantes. Creo que hay que rever el rumbo de nuestro partido peronista. Nosotros, de alguna manera, hacia adentro de nuestras filas, hemos interpelado para que haya una posición dentro del espacio partidario. Me parecía eso importante, porque vos sabés, Juan Cruz, que Alberto Fernández actualmente reviste la calidad de presidente del PJ Nacional y Máximo Kirchner reviste la calidad de presidente del PJ Provincial, y a las claras tuvieron posiciones antagónicas en relación a esta definición. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un problema partidario serio que tenemos que encontrar los ámbitos de discusión para que esto se resuelva. Y Agustina, ¿vos crees que en el contexto de la sociedad, en una sociedad muy compleja, en una sociedad en la cual hay más del 50% de pobres, donde hay gente que no sabe que come salteado, hay gente que no sabe qué va a comer mañana, hay mucha gente que está mirando que quizás está comiendo la sobra a mediodía porque no tienen para hacer una cena? ¿Crees que le importan esas peleas? Indudablemente no, Juan Cruz, pero la verdad es que en definitiva terminan incidiendo en esa mesa familiar, terminan incidiendo en las condiciones laborales, terminan incidiendo en las definiciones de las políticas públicas. O sea, lo mismo que el FMI. Había por ahí en el aire rondando una encuesta que muchos apelaban y decían, no, pero el 80% del país, los argentinos quieren que se vote el acuerdo para dar vuelta a la página. Esto es una mentira, Juan Cruz. Los dirigentes debemos ser muy claros que desde el 2016, desde el 2018, cuando el acuerdo stand-by que se firmó era imposible de sostener. Bueno, ustedes saben que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de 45.000 millones de dólares que se deben, pero además se pusieron plazos impagables. Y bueno, lo cierto es que desde ese momento todas estas cuestiones tienen directa incidencia en la vida de los argentinos. Entonces, digo, me parece importante, haciendo pedagogía, lo que venías trayendo, que estamos en un sistema presidencialista, que Alberto Fernández es el presidente de la Nación. La frase que dijo acá, la verdad me pareció bien interesante cuando dice, no podemos seguir poniendo responsabilidades en la vicepresidenta en los términos de que la Constitución le ha proporcionado facultades al presidente que tiene que resolver. Hoy estamos discutiendo una agenda política muy preocupante para la Argentina, que tiene que ver con la inflación, que es lo que vos decís, la mesa de los argentinos, una inflación del casi... Esa inflación, Agustina, y está Guillermo Moreno con nosotros, aquí también le voy a dar participación. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Guillermo, en esa mesa, en esa discusión, lo que decíamos con Agustina, en la discusión del peronismo, ¿vos creés que en la mesa hoy, en la discusión, quién es el responsable de todo esto? ¿Es el peronismo? ¿Es el macrismo? ¿Aquí en la mesa de los argentinos dónde se discute? Mira, en principio hay dos grandes responsables, uno gestional y otro político. La gran responsable política que condujo al pueblo a la derrota, que es esta derrota, es Cristina. Sí, mira. Y el responsable de gestión es Alberto Fernández. Ahora, déjame al menos 2 segundos para aclarar algunos conceptos. Primero, del Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va. Esto no es cierto que es el programa económico del Fondo. Este es el programa económico de Alberto Fernández y de Guzmán. Por eso me sorprende... O sea, ellos proponen y el... Claro, por eso me sorprende porque coinciden, porque son lo mismo. Porque el neoliberalismo del Fondo Monetario y la socialdemocracia de Alberto Fernández y Guzmán se encuentran en la Escuela de Chicago. Y yo te lo dije esto hace muchísimo tiempo. Y era obvio que iba a salir este programa económico. Ahora, a mí me sorprende muchísimo el discurso de Parrilli, que no lo dio por sus acuerdos políticos, pero que finalmente le incorporó una taquigráfica. Dice, no, o hay un problema de exceso de juventud del ministro de Economía, o es un irresponsable, o trabaja para ellos o no sabe. Todo eso en un dirigente político de la talla de Parrilli, 40, 45 años de hacer política, es inadmisible.
inadmisible, porque la política está para prever escenarios, para hacer ese análisis finalista. No hacía falta ver cómo terminaba el acuerdo. Él ya sabía que Alberto Fernández y Guzmán iban a firmar eso, y Cristina también. Ahora, ahí no termina. Sí. La propuesta de la Cámpora, sí, en su documento orgánico, es, no estamos de acuerdo con lo que se firmó, porque tendrían que haber sido 20 años y una tasa de interés más baja. Sí. No que no paguen los jubilados, no que no paguen los trabajadores. Bueno, pero a ver, en ese marco, es una barbaridad bueno, lo que estamos pero en ese haciendo. marco, y le pregunto a Carmela y yo le dejo a los chicos también, hubo decisiones de Alberto Fernández, le pregunto a Agustina también, hubo decisiones en las últimas horas de Alberto Fernández que se supone que vienen a tratar de solucionar en la lucha de las mesas argentinos. A ver, este aumento en las retenciones, esta conformación de distintos sectores para tratar de tomar decisiones o al menos agarrar la posta, decir, bueno, está bien, hay una discusión política por un lado, pero mientras tanto gestionamos. ¿Eso alcanza, Carmela? No, pero digo, está bien que hayan tenido los reflejos de empezar a tomar Sí. medidas en este sentido y todo el frente de todos. No solo, a mí me gusta además poner la responsabilidad sobre toda la clase política, no solamente sobre los que gobernamos. Todos tenemos la responsabilidad de traer soluciones para el problema inflacionario, no solamente el oficialismo. Claramente además es una situación que heredamos, pero eso hoy no tiene ninguna importancia, sí, secundario. Hay que arreglarlo. Las medidas que empezó a tomar el gobierno, ahora lo mismo. Muchos integrantes del Frente de Todos estamos diciendo que tomen medidas mucho más profundas. Por eso, y ahí es donde creo que tiene que haber mesas, no solo con las organizaciones políticas, con los legisladores de nuestro partido que están ahí sentados porque tienen su propia representación diversa en el ámbito federal. Bueno, hay quienes plantean aumentar todavía más el tema de las retenciones, mandar un proyecto al Congreso. Ahora, Carmela, en el escenario que se dio la discusión con el FMI y toda la discusión, no sé, nosotros escuchamos todos a anunciar a Alberto Fernández el envío de un plan plurianual de economía que nunca llegó, Vicentín que ya sabemos, otro montón de, la ley de etiquetado frontal ni siquiera. Digo, hay un montón de cosas que quedaron ahí porque falta vigor político, falta una fuerza política que pueda ejecutar. ¿Vos pensás sinceramente que el gobierno está en condiciones de profundizar algún tipo de medida? Si no lo hace con el consenso de todos los actores del Frente de Todos y algunos inclusive de la oposición, no. Y ese es el problema. Si no generan ámbitos donde efectivamente la decisión no la tome Guzmán y no sabemos por qué, digamos, no culpas, digo que está bien, digo, no son, no tienen la representación que ellos tienen es la que les da Alberto, el poder que le delega Alberto. Ahora Alberto tiene que empezar a pararse más y apoyarse más en el sector político que lo llevó de presidente, digamos, ¿no? Tiene que ver esto, las medidas que se van a empezar a anunciar, porque hasta ahora conocimos una, ¿no? Que tiene que ver, el viernes iba a empezar la lucha, la guerra, ¿se acuerdan que era vamos a la guerra? Y no me puse casco, pero no fue ni chasquibú, porque no anunció... Agustina se ríe, no sé si se está riendo de la guerra o se está riendo... Mira, le quiero preguntar a Agustina esto, teniendo en cuenta la sensibilidad del momento, ¿no? De las internas que hay, que existen y que nadie está ocultando. La medida de la fortaleza de estas medidas puede hacer que se subsane estas rispideces, como diciendo, bueno, si avanza en serio, si toma medidas en profundidad, ¿puede ser que la unidad del Frente de Todos empiece a tomar forma otra vez? Mira, déjame decirte que mientras escuchaba todo el desarrollo de esta conversación, pensaba que el gobierno Alberto Fernández perdió grandes oportunidades en definiciones que hubiesen sido estratégicas en este momento crítico, en donde hay un mapa geopolítico que no podíamos anticipar con este nivel, digamos, de claridad. Por ejemplo, yo creo que ahora está rondando muy cerca el fantasma de Vicentín, lo importante que hubiera sido esa herramienta hoy para encarar, por ejemplo, el proceso de esta guerra contra la inflación. Ahora estamos tratando de generar algunas herramientas que la verdad que no me quedan del todo claro, cómo va a funcionar este fondo de fortalecimiento para controlar lo que es el precio del trigo, aplicando retenciones a lo que son los derivados de la soja. También creo que hubo una gran oportunidad que Alberto Fernández perdió, que de hecho hizo un anuncio que tuvo que ver con la creación de la Administradora Federal de las vías navegables, de nuestra vía de navegación troncal. Que quedó trunca ahora con la AGN. Estamos en una expectativa de un shock económico externo importantísimo por la guerra. Pero va a haber mayor exportación. Hubiésemos retenido muchísimo más ¿Crees que hay tuviéramos el control de la vía navegable. ¿Crees que hay improvisación en los anuncios? Creo que hay falta de firmeza en las discusiones. Creo que el mundo requería dirigentes que tuvieran un carácter, un valor y un coraje para dar realmente peleas fuertes con lugares concentrados. Hoy tenemos que discutir la formación de precios. Pero para
acompañar lo que dice la diputada Propato. Sí. Yo creo que lo mismo. Lo que estamos discutiendo ahora en el Frente de Todos, que tendría que ser una discusión puertas adentro. Sí. Por eso me gustaría que se den ámbitos, porque efectivamente esto a la gente no le compete. Tiene que ver con esto, con la liviandad o la tibieza de algunos dirigentes del Frente de Todos o del gobierno, que le falta la convicción de que para solucionar determinadas distorsiones tiene que haber una muy fuerte presencia de la política y el Estado. Esta es la gran discusión. Nosotros llegamos al Frente de Todos, en lo particular, además, en adhesión a la figura de Cristina por el gobierno que llevó adelante y que tuvo que ver con esto, una fuerte presencia del Estado, una fuerte presencia de la política para ponerle límite a los mercados y demás. Bueno, esto hoy no estaría sucediendo y por eso estamos pidiendo más firmeza, ¿no? Volviendo a la mesa de los argentinos que hablábamos recién, se anunciaron algunas medidas, muy pocas, sobre esta guerra contra la inflación, pero hasta hace muy poco escuchábamos que el gobierno decía que la inflación era multicausal. Con lo cual es extraño pensar, bueno, ¿cómo se hace para atacar todas las causas a la vez? Y bueno, ya que tenemos acá a Guillermo Moreno, que tuvo a su cargo ciertas batallas también contra la inflación en su momento, quería preguntarle qué puede ser de las herramientas que no ha usado el gobierno hasta ahora, porque algunas intenta usar, la que puede hacer esa carta que cambie la historia. ¿Hay una carta que pueda cambiar? Bueno, naturalmente hay una carta sustantiva que es poner un gobierno peronista. Pero eso ya no se puede, Guillermo. Pregunte lo que pregunte y va para ahí. La ley, La respuesta es esa. hay una claro. ley de acefalía que te lo permite y es constitucional. Por lo tanto, no empecemos. Yo lo que te digo es muy fácil. Mirá, dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses vamos a estar peor que ahora. Tranqui. Mucho peor. Me das mucha esperanza. Pero es que precisamente soy optimista, por eso te digo un gobierno peronista. No con Alberto. Con Alberto esto no tiene solución, porque es su manera de pensar. Pero Vos queda fija- 1 año y medio todavía, no te los No, pero no me enojo. Vos me cortás y entonces... No, te corto, no te corto, te repregunto. No me repreguntás. No me repreguntás, vos afirmás, queda 1 año y medio. Y yo te estoy diciendo que Alberto Fernández, si se mira al espejo y en vez de verse exitoso, dice, muchacho, esto no es para mí, no es apto Alberto Fernández, y renuncia a Cristina, que es la responsable política de esto. El peronismo es el único que se va a hacer cargo. Los amarillos no se van a hacer cargo. Los rojos y blancos, porque hay que trabajar, no se van a hacer cargo. Por lo tanto, lo único que se van a hacer cargo, como siempre ante un gobierno fracasado, como fracasó el de Alfonsín o fracasó el de la Rúa, es el peronismo. Este es el tercer gobierno socialdemócrata que fracasa y se tiene que hacer cargo del peronismo. Y cuanto antes mejor. Fíjate lo que es Alberto Fernández, la diferencia con la década ganada. ¿Qué hacía Kirchner? Kirchner le decía al ministro de Agricultura, bueno, ministro, hágame la mayor cantidad de producción posible, soja, trigo, lo que venga. Pero me agarraba a mí y me decía, pero usted se ocupa de los precios, ¿eh? Porque si vos al mismo personaje que le da la cantidad, que tiene que aumentar la cantidad, te pasa lo de Martín, el secretario de Energía. El secretario de Energía se ocupa de que haya energía al máximo precio posible. Al máximo. Entonces te dolariza las tarifas, te la aumenta. ¿Qué hace un presidente inteligente que para ser inteligente tiene que ser peronista? A uno le da que se ocupe de la producción y al otro le da que se ocupe de los precios. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Todo al revés. Y ese es Alberto Fernández que tiene la lealtad de un mosquito. Y te lo conté recién. Lo nombra tranquilo. Tiene la lealtad de un mosquito. Pero lo conozco hace 30 años. Acá las mujeres son todas jovencitas, no lo conocen. Yo lo conozco hace 30 años. Mirá, lo nombró Feletti el martes. Sí. Y el miércoles a la mañana se encontró con Coto y de Narváez, sí, Feletti. Pero ¿de qué te pensás que hablaron ahí si no es de precio? En ese momento Feletti tendría que haber renunciado. Y es todo así. Con este muchacho no se puede trabajar. Juan. El gran error de Cristina es haber puesto un socialdemócrata, que ella sabe que es socialdemócrata. Carmela porque acaba... lo ha hablado conmigo. Y un socialdemócrata para resolver los problemas de la Argentina, imposible. Ya lo demostró Alfonsín, lo demostró de la Rúa y ahora Alberto Fernández. No Bueno, probé más con los socialdemócratas. Mientras tanto, me quedo con tu frase, Juan, que decías queda 1 año y medio y eso es lo único real. Carmela, hablabas de tibieza, de falta de debate interno para avanzar en política. ¿Se puede decir que esta es la última oportunidad real que tiene el presidente para avanzar en serio?
Nosotros tenemos una oportunidad todos los días y creo que hay que hacer un llamado, en nuestro caso, a los funcionarios y a los dirigentes del Frente de Todos a entender que somos todos corresponsables de esta situación, que la política es responsable de esta situación. Y me parece que... ¿Vos creés que hay gente que se está lavando las manos? Yo creo que nos lavamos las manos cuando entramos en debates que no tienen nada que ver con la solución de las cosas. Yo miro muy preocupada, por ejemplo, como el ministro de Seguridad de la Nación todos los días trata de instalar en las redes polémicas que no tienen que ver con la cartera que le compete, digamos, ¿no? Los argentinos deben estar muy preocupados, como cualquier persona en el mundo, por la inseguridad, el narcotráfico y demás. Y me parece que estamos todo el tiempo tirando la pelota de quién es el responsable. Los responsables somos la clase política. Mirá, esto hay que empezar a asumirlo. Lourdes preguntaba por el año y medio que yo decía que falta todavía. Julián Di Tulio dijo, ¿quién tiene cara para decirle a una familia pobre aguantá 20 años más? Bueno. Lo dice la propia Julián Di Tulio. Agustín. Sí, le quería preguntar a la diputada Propato con respecto a la situación que se da en el Congreso, que es bastante particular, donde Alberto Fernández terminó sacando su proyecto más importante, digamos, en el que anclaba su proyecto de gobierno, que era de acuerdo con el fondo, bancado por la oposición y no con el oficialismo. Digo, ¿a partir de ahora qué en el Congreso? Bueno, eso es una pregunta que me han hecho mucho. Nos han preguntado, por ejemplo, si aquellos diputados que votamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo quiero decir que dije públicamente en el recinto cuáles fueron las razones por las cuales no acompañé este proyecto. Para mí es que estamos consolidando un fraude democráticamente. La verdad es que nosotros dijimos que no habíamos puesto en jaque la gobernabilidad, que es lo que nos preguntaban aquellos que no acompañamos, porque ya sabíamos de antemano que Juntos por el Cambio iba a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, sabían que su voto en contra no iba a poner en riesgo lo que decidía... Que no lo iba a poner en riesgo, exactamente. Claro. Y además, bueno, toda esta especulación con que el voto de las provincias iba a ser favorable producto de los condicionamientos con los fondos coparticipables, las obras y demás. Sí. Cosa que realmente, desde el punto de vista de la democracia, me parece que tenemos que, bueno, rever esa situación de esa madurez, sobre todo en un tema tan nodal y trascendental como fue este acuerdo. Y respecto de esto que acabas de mostrar, Julián Di Tulio, la verdad que yo digo que más que un programa de facilidades, de extensiones, como que le llaman, es un programa de extensión de dificultades, no de facilidades, ¿no? Nosotros volvemos a patear esta deuda para el 2026 en los mismísimos términos que la tenemos hoy. Ahora, Agustina, en el contexto, a ver, por ejemplo, porque lo que te plantea Agustín también tiene que ver con esto que quiero tratar de indagar yo. De acá a futuro, o sea, con un Frente de Todos que quizás... Por ejemplo, ¿quién es tu jefa política? ¿O tu jefe político hoy? ¿Quién es? Insisto, yo soy peronista. Sí. Me gustaría mucho que el peronismo se dé un proceso interno de legitimación interna. La verdad, nosotros luchamos para tener una interna partidaria fuerte, porque creo que también acá hay una crisis de representación. Se entrenó muy bien, fuerte. Agustina. Para no responderme, se entrenó perfecto. No, para nada. No. Digo, te pregunto, ¿hay posibilidad de ser libre pensador hoy? Yo voté en absoluta libertad de conciencia respecto del Fondo Monetario Internacional. Sí. Nadie orientó mi voto. Es más, yo soy la esposa de Sergio Berni. Sí. Sergio Berni es mi esposo, por supuesto. No, yo como a Berni no le pregunto por Propato, para mí, no le Berni por es Berni. un gran referente político. Sí. No me dio instrucciones de cómo votar, porque aparte no manejamos así, digamos, la constitución de las definiciones dentro del espacio que conformamos. Usted lo lidera. Un domingo en esa mesa, pero bueno. Te invito cuando quieras. La verdad que es muy divertido, muy entretenido. Él mismo lo ha dicho. La verdad que discutimos fuertemente. Lo único que sí me instruyó Sergio es que no me abstenga. Que este nivel de decisión trascendental para la Argentina requería la firmeza de tomar una decisión. Y yo tomé la decisión que entiendo que es la que llevé en representación de los argentinos, que son las clases que van a seguramente pagar el precio de este ajuste. Acá no hay ninguna duda. Fíjense que estamos discutiendo el tema de las retenciones. 8 empresas van a verse perjudicadas, discúlpame, en virtud de lo que es este aumento del 2% los derivados de la soja. Y tienen un poder de lobby importantísimo para defenderse. Ahora, la segmentación tarifaria, el achicamiento de la emisión monetaria, la quita de los subsidios a los transportes, toda esa, la revisión del sistema previsional, ¿dónde va a recaer? ¿En el argentino de a pie? ¿En el jubilado? ¿En el pensionado? ¿En el trabajador informal? Entonces, esto es lo que dice Julián Di Tulio. La verdad es que no se le puede pedir a los argentinos, como vos dijiste, 50% de pobreza, niños, niñas, adolescentes sin oportunidades, sin niveles de nutrición que nos garanticen que podemos desarrollar realmente la Argentina que queremos y nos merecemos. La verdad es que venimos muy atrás de la discusión, ¿no? Yo le pregunto particularmente a Agustina, a Carmela, después de castigar duramente al presidente, a su forma de gobernar, a sus prioridades, a su manera de construir política, ¿cómo pretenden que ese mismo presidente debilitado
desde adentro tome decisiones contundentes que cambien el rumbo de la cosa. Digo, ¿cómo creen que puede funcionar eso? Por la decisión de darle continuidad al frente y porque justamente la fortaleza tiene que ser apoyarse, ya te digo, en todos los sectores que representamos a este frente. Y no son esos sectores, como dice Agustina, los que hoy están siendo beneficiados. Está claro que los sectores poderosos de la economía lo van a querer debilitar, digo, en su momento. Sí, pero en este caso los sectores poderosos de la economía lo apoyaron. Claro. Y los que lo están debilitando son Pero los lo mismos componentes apoyan del porque Frente del Todo. están coincidiendo en cuanto a los intereses transitorios, Entonces digamos, coinciden ¿no? las dos con Moreno, ¿no? Bueno, pero Diciendo, esa es la debilidad de nuestro gobierno. no es Si un nuestro presidente peronista. gobierno no hace hincapié en atender, Claro. mejor dicho, doy en mi punto de profundizar vista. determinadas medidas políticas Sí. y económicas para equilibrar la economía y sacarle a los poderosos y generar una mejor distribución de la riqueza y ponerle un freno a esto de los aumentos de medido que también generan riqueza en los mismos Claro, Carmela, sectores pero mira, y que creo- la mesa de los sí. argentinos sea Te voy a dar también mi punto de accesible y vista. demás. A ver, Si no Agustina, toma a ver, esas sí. decisiones, la debilidad del gobierno es la inflación, no somos nosotros por pero lo que yo criticar. digo es, Carmela y Agustina, hablan como si no fueran parte del gobierno. Pero evidentemente En un no hay montón de espacio de aspectos, debate, ¿no? Claramente no. No son Digo, escuchados. y si querés yo profundizo Esto un es poco más, ella información. viene del A ver, peronismo, Agustina. digo, A los pero- diputados nos llegó el acuerdo, o sea, los términos del acuerdo el 4 de marzo. La verdad que era muy difícil analizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se desarrolló durante 2 años o sea, lo precipitaron en una semana. Pero usted que Tuvimos la Cristina les oportunidad, yo anunciaba a los asistí- legisladores 2 meses ¿Sabés antes qué que iba a hacer. pasa? ¿Sabés qué Moreno, pasa? usted fue parte del Yo gobierno, asistí. Cristina. ¿Sabés qué No pasa, le dan. amigo? Sí. No es que solo Guzmán es de ellos por ser un discípulo de Stiglitz. El que lo eligió a Guzmán también, que es Alberto Fernández. Yo lo viví en la 125. Y Cristina es la gran responsable porque estaba ahí, lo sabe y lo conoce tanto como yo. Alberto Fernández es de ellos, como era Alfonsín, como era de la Rúa. Todos estos progresistas socialdemócratas son la otra cara de la misma moneda de los factores de poder que está describiendo la diputada. De un lado el neoliberalismo, del otro lado los progresistas. Y siempre perjudican al pueblo. Si no, fíjate, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa y ahora el gobierno de Alberto Fernández. No Y es el que peronista Alberto de Menem se está Fernández olvidando otro del lado Nacional y neoliberal, Popular. aparentemente. En la 125, Alberto Fernández con Lustó trabajaron para ello. Y te lo digo porque estuve ahí. Sí, sí, Ahora, claro. yo Estuve quisiera- ahí, así que lo vi. Quisiera decir algo Sí, no, en Agustina. términos de catarsis, ¿no? Yo creo que hay una Argentina posible después de todo esto. Creo que los dirigentes políticos, por ejemplo, en mi caso, que he disentido con este tema nodal, nosotros venimos para ayudar a pensar al presidente y vamos a estar para eso. Ahora, de repente, nadie cree en la división de poderes. Parece que, no sé, lo que juzgan que siempre es una escribanía, cuando no funciona como tal, es algo que está mal. La verdad es que No, yo sí, quiero a ver, ayudar a pensar al presidente Agustina, yo y creo- quiero que haya sí. la dirigencia Sí. a la altura de las circunstancias de tener un Fondo Monetario Internacional Sí. trimestralmente haciendo una auditoría para el cumplimiento de metas y que no sabemos qué decisiones va a tomar trimestralmente. O sea, trimestralmente vamos a tener una posibilidad de default en la Argentina. Necesitamos una clase dirigente muy comprometida con esto para poder realmente hacer una defensa nacional. Sí, no, a ver, pero está muy bien lo que vos estás diciendo, Agustina, con respecto a que incluso somos los periodistas los que en su momento siempre seamos la escribanía, los que tratábamos de darle cierta autonomía al Congreso de Nación. Con Agustín lo hemos discutido muchos años en nuestros años de cobertura ahí mismo en el Congreso. Yo siempre a favor de la escribanía. Obviamente, siempre, nosotros siempre a favor de la escribanía, siempre. Pero a ver, porque es más, yo considero que hay ciertos, por eso te pregunté lo del libre, si votaste con libertad de conciencia. Yo creo que hay ciertas decisiones del Ejecutivo que no se pueden votar con libre conciencia. Que los diputados son diputados del presidente de la Nación y tienen que levantar la mano porque son decisiones fundamentales para el presidente de la Desde Nación. mi lugar de Sí. responsabilidad, Juan Cruz, he presentado proyectos, por ejemplo, relativos a volver a tomar las riendas y el control de nuestras vías navegables, que hoy darían muchísimo. Sí. De hecho, se muchísima va a licitar de riqueza y vuelta, muchísima se va a posibilidad de concentrar reservas Sí. para estabilizar el tipo cambiario, para hacer frente a muchísimas cuestiones, no solamente la deuda externa, que hasta acá estuvo hiperatendida por un ministro que es el de la deuda externa, y también para afrontar la deuda interna, que es esta, la de la inflación, la de la calidad de vida de los argentinos, la de los proyectos de vida para nuestros jóvenes, porque después grandes eslogans que hacemos de que los jóvenes se quieren ir, necesitamos realmente generar condiciones para proyectos de vida para nuestros jóvenes en la Argentina. ¿Lourdes? No, me Te queda- lo estaba pensando y digo, bueno, acá viene. Es que me parece que hace falta este tipo Sí. de discursos, ¿no? Bueno, ya sabemos lo caótico
caótico, descrito así por muchos de quienes votaron en contra del acuerdo. Ya no se habla, ¿se acuerdan de las sobretasas, no? Que uno de los puntos a negociar era eso, el sobrecargo en los intereses o una quita, bueno, nada de eso se logró. Y la querella, Bueno, ¿dónde están los fondos que fueron a la timba financiera? Eso entendemos que la división de poderes puede avanzar, esperemos que Vamos a pase. estar firmes, realmente atentos y vigilantes, como dijo el general, para que esto realmente se sepa en algún momento. Es justo que los argentinos sepan dónde están los fondos, que dónde fueron a parar del Fondo Monetario Internacional. ¿De aquí en más? Me quedo con esa frase. Siempre más atento que vigilante, ¿eh? Siempre más atento y vigilante, pero siempre más atento. Sí. Agustina, ¿qué hacemos ahora? Digo, en la semana, mañana, en las próximas horas, empiezan las reuniones. Me hacen acordar a mí como la Mesa contra el Hambre, que es un lindo título, pero si esperamos voluntad de los empresarios o de los agroexportadores, sabemos que no hay mucho que quieran aportar en pos de la Argentina. El ¿Qué se viene en tiene que estos tener días? mucha firmeza a la hora de tener que discutir con los sectores que tiene que discutir. No hay ninguna posibilidad de bajar la inflación si no hay firmeza en la discusión con los formadores de precios. Y los formadores de precios, ahí leí por un diario que aparentemente alguno quería, no sé, deslizar como que eran los negocios de cercanía. No. Los formadores de precios están cartelizados, acá Guillermo Moreno lo puede explicar mejor que yo, y hay que tener firmeza a la hora de discutir. Estamos defendiendo la mesa de los argentinos. A ver, ¿podemos seguir tolerando el desfasaje económico que nos revela lo que es la canasta básica total, la canasta básica alimentaria y los salarios, los ingresos de los argentinos promedio? Lo que dice Necesitamos Agustín, defender eso. Agustín, ahí lo que decía mi compañero, y no por ser exégeta, es con qué poder él se para ahí si dice, a vos no te hacen caso ni los que integran tu frente. O sea, ¿cómo te pones firme con los que manejan millones? La deuda que tiene la Argentina, el FMI la tiene en el bolsillo. ¿Cuánto le va a decir a Alberto? ¿Pero por qué te tengo que hacer dar bola yo si no te dan bola a tu diputado? Bueno, pero es el presidente. Digo, no, bueno, está bien. Digo, Pero además, pero es digo, un hay que presidente entender que una Alfredo cosa. Coto como Francisco de Bueno, Narváez. entonces, pero esto si del baja la caso, bandera, ¿qué hacemos entonces? No, para nada. Primero que Pero no... de ahí viene la pregunta de Agustín hacia los que integran ese frente. Bueno, ¿no le estamos también quitando un poco de ese apoyo que necesita justamente en uno de los momentos de más crisis? Porque la tesis de Moreno, que se explica, digo, con su argumentación, también olvida, o no olvida, pero digamos, no toca lo que pasó socialmente en la Argentina cada vez que uno de esos procesos terminó en un vacío de poder como el que él describió. Si el presidente de la Nación está dispuesto a dar las discusiones que tiene que dar con la firmeza que el momento exige y requiere, yo sé que el pueblo lo va a acompañar, y la dirigencia política también. Pero absolutamente estoy convencida de eso. Si va a dar las discusiones que tiene que dar, que la Argentina en este momento necesita, para defender a todos los argentinos que realmente hoy están sufriendo el dolor de la marginalidad, de la pobreza, del desempleo, saben que se viene un tarifazo, saben que se viene un revalúo inmobiliario a la clase media. Ustedes saben que este acuerdo está previendo que todo este ajuste para equilibrar el déficit fiscal lo va a tener que sopesar la clase media y baja de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a dar esas discusiones, quédense bien tranquilos que va a haber un pueblo que lo va a acompañar. Agustina, muchas gracias por venir. Un discurso muy peronista. Me gusta el discurso de Agustina Propato. Carmela, ¿una definición final? Lo mismo, muy en consonancia con lo que dijo Agustín. Peronista también, vamos todavía. Vamos peronista no. Yo quiero afinar a todo el mundo. Peronistas somos todos, Juan Cruz. Sí, por ahí todavía no hay se portadores que no lo saben todavía, pero no importa. No, lo mismo, en el mismo sentido. Si el presidente tiene que escuchar más a su organización política, si toma estas medidas, nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar y le vamos a dar esa fortaleza que a veces carece por no escuchar a su coalición política. Y además, digo, nosotros no esperamos tampoco que el presidente tome todas las decisiones. Sí. Hubo varios legisladores que en esta semana, en el caso de Carro con el tema del impuesto a la riqueza, en el caso de Heller con el tema de las retenciones, de Mendiguren, mejor dicho, también salió a hablar de la necesidad de ampliar el tema de las retenciones, de los commodities. Bueno, somos muchos los que están, actores políticos que no se han quedado paralizados. Claro. Yo lo que le pido a Alberto que escuche más a su fuerza política, que en esa fuerza es donde va a encontrar también la respuesta para combatir la inflación, ¿no? Carmela, muchas gracias por venir, siempre un placer. Guillermo, yo quiero afilar a todo el mundo, Guillermo. Esto es muy fácil. Esto es irreversible. Tranquilo. Esto es irreversible. Por lo tanto, el problema de Derarbe, contestándole a tu panelista, es que renunció tarde. El problema es que la convertibilidad era irreversible y todos lo sabíamos. Él tardó 6 meses en renunciar y solo renunció cuando se lo pidió la calle. Lo que tenemos que hacer en Crónica hoy, y los que estén dispuestos, es que no hable la calle,
porque cuando habla a la calle es irreversible. El problema de tu análisis es que vos pensás que De la Rúa renunció antes, y yo te digo renunció tarde. Si hubiese renunciado en agosto o en julio, no estaban los muertos. Porque cuando habla a la calle es irreversible. Entonces yo le digo seriamente a Alberto Fernández, no dejes a Alberto Fernández que hable en la calle. Esto es irreversible. Mirate O sea, lo estás haciendo responsable a Alberto Fernández de cualquier situación que pase. Pero no hay duda, Alberto Fernández y Cristina, porque si Cristina renuncia también no tiene otra alternativa Alberto Fernández. Esto, y te lo dice cualquier profesional de la economía, es irreversible como era con De la Rúa y como era con Alfonsín. Por lo tanto, hay que aprender de esa experiencia histórica y no esperar que hable la calle. Ahora, si ustedes tienen duda de que va a hablar la calle, solo se escuchan. Se escuchan lo que acaban de decir los diputados. Ponemos para atrás, nos quedamos 2 minutos más y los escuchamos a los dos. Y ya te das cuenta que es irreversible. La solución ante estas situaciones, muchachos, mírense al espejo. Dentro de la ley y el orden, la ley de acefalía, viene un gobernador peronista, un diputado, lo que fuere. Todos los peronistas en el gobierno de vuelta, desde Pichetto hasta Moreno, todos. Los peronistas están